Capítulo 14. Visión general de la circulación, presión, flujo y resistencia. La función de la circulación consiste en atender las necesidades del organismo, transportar nutrientes hacia los tejidos, transportar los productos de desecho, transportar las hormonas de una parte del organismo a otra y en general mantener un entorno apropiado en todos los líquidos tisulares, para así lograr la supervivencia y una funcionalidad óptima de las células. La tasa de flujo sanguíneo en muchos de los tejidos se controla principalmente en respuesta a su necesidad de nutrientes y a la eliminación de los productos de desecho del metabolismo. En algunos casos, como en los riñones, la circulación sirve para funciones adicionales. Por ejemplo, el flujo sanguíneo a los riñones es muy superior a sus necesidades metabólicas y está relacionado con su función excretora, que exige que se filtre en cada minuto un gran volumen de sangre. El corazón y los vasos sanguíneos están controlados, a su vez, de forma que proporcionan el gasto cardíaco y la presión arterial necesarios para suministrar el flujo sanguíneo adecuado. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten controlar el volumen de sangre y el flujo sanguíneo? ¿Y cómo se relaciona este proceso con todas las demás funciones de la circulación? Estos son algunos de los temas que vamos a comentar en este apartado sobre la circulación. Características físicas de la circulación. La circulación, como se ve en la figura 14.1, está dividida en una circulación sistémica y circulación pulmonar. Como la circulación sistémica aporta el flujo sanguíneo a todos los tejidos del organismo excepto los pulmones, también se conoce como circulación mayor o circulación periférica. Los componentes funcionales de la circulación. Antes de comentar los detalles de la función circulatoria, es importante entender el papel que tiene cada componente de la circulación. La función de las arterias consiste en transportar la sangre con una presión alta hacia los tejidos, motivo por el cual las arterias tienen unas paredes vasculares fuertes y unos flujos sanguíneos importantes con una velocidad alta. Las arteriolas son las últimas ramas pequeñas del sistema arterial y actúan controlando los conductos a través de los cuales se libera la sangre en los capilares. Las arteriolas tienen paredes musculares fuertes que pueden cerrarlas por completo o que pueden, al relajarse, dilatar los vasos varias veces. Así, las arteriolas pueden alterar enormemente el flujo sanguíneo en cada tejido en respuesta a sus necesidades. La función de los capilares consiste en el intercambio de líquidos, nutrientes y electrolitos, hormonas y otras sustancias en la sangre y en el líquido intersticial. Para cumplir esta función, las paredes del capilar son finas y tienen muchos poros capilares diminutos, que son permeables al agua y a otras moléculas pequeñas. Las vénulas recogen la sangre de los capilares y después se reúnen gradualmente formando venas de tamaño progresivamente mayor. Las venas funcionan como conductos para el transporte de sangre que vuelve desde las vénulas al corazón. Las venas también sirven como una reserva importante de sangre extra. Como la presión del sistema venoso es baja, las paredes de las venas son finas. Aún así, tienen una fuerza muscular suficiente para contraerse o expandirse y de esta forma actuar como un reservorio controlable para la sangre extra, mucha o poca, dependiendo de las necesidades de la circulación. Volúmenes de sangre en los distintos componentes de la circulación. En la figura 14.1 se muestra una división general de la circulación junto con los porcentajes del volumen de sangre total en los segmentos principales de la circulación. Por ejemplo, aproximadamente el 84% de todo el volumen de sangre del organismo se encuentra en la circulación sistémica y el 16% en el corazón y los pulmones. Del 84% que está en la circulación sistémica, aproximadamente el 64% está en las venas, el 13% en las arterias y el 7% en las arteriolas y capilares sistémicos. El corazón contiene el 7% de la sangre y los vasos pulmonares el 9%. Resulta sorprendente el bajo volumen de sangre que hay en los capilares, aunque es allí donde se produce la función más importante de la circulación, que sería la difusión de las sustancias que entran y salen entre la sangre y los tejidos, como se comenta en el capítulo 16. Aquí vamos a ver nuevamente la figura 14.1, que se ven las divisiones de los volúmenes. Y aquí igual, por si alguien quiere tomarle pantallazo, están la 14.2 que habla de las presiones sanguíneas. Respecto de las superficies transversales y velocidades del flujo sanguíneo, tenemos que si todos los vasos sistémicos de cada tipo
se pusieran uno al lado del otro, la superficie transversal total aproximada para un ser humano medio sería la siguiente. Tenemos la superficie transversal de la aorta, que serían de 2,5 centímetros cúbicos. Las arterias pequeñas, en total, todas las arterias pequeñas ubicadas como una al lado de la otra, tendríamos 20 centímetros cúbicos, arteriolas 40, entre todos los capilares tendríamos 2.500 centímetros cúbicos, centímetros cuadrados, vénulas 250, pequeñas venas 80 y la vena cava 8 centímetros cúbicos de superficie transversal. Obsérvese en particular que la superficie transversal de las venas es mucho mayor que el de las arterias, con una media 4 veces mayor en las primeras. Esta diferencia explica la gran capacidad de reserva de sangre en el sistema venoso comparado con el sistema arterial. Como debe pasar el mismo volumen de flujo sanguíneo, denominado con la letra F, a través de cada segmento de la circulación en cada minuto, la velocidad del flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la superficie transversal vascular. Fórmula que se puede resumir con un triángulo similar al de la ley de Ohm, en el cual tenemos que el flujo se corresponde con el producto entre la velocidad del flujo por el área transversal, ¿ya? O si quieren aprenderse esa fórmula también es útil. La gracia de esta fórmula es que tapas y puedes sacar el siguiente, pero como a cada quien se la haga más cómodo. Es decir, en condiciones de reposo la velocidad es como media de 33 centímetros por segundo en la aorta, pero con una velocidad solo de 1 sobre 1000 en los capilares, es decir, aproximadamente 0,3 milímetros por segundo. No obstante, como los capilares tienen una longitud de 0,3 a 1 milímetro, la sangre solo se queda ahí durante 1 a 3 segundos. Un hecho sorprendente porque toda la difusión de los nutrientes y electrolitos que tienen lugar a través de la pared capilar debe realizarse en ese tiempo tan corto. Respecto de las presiones en las distintas porciones de la circulación, tenemos que, como el corazón bombea la sangre continuamente hacia la aorta, la presión media en este vaso es alta, con una media en torno a los 100 milímetros de mercurio. Además, como el bombeo cardíaco es pulsátil, la presión arterial alterna entre una presión sistólica media de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica media de 80 milímetros de mercurio en condiciones de reposo, como se ve en la parte izquierda de la figura 14.2, que es esta de aquí. En la parte izquierda, ¿cierto? La circulación sistémica. De aquí para allá, la circulación pulmonar y las diferentes presiones en sus diferentes porciones. A medida que el flujo sanguíneo atraviesa la circulación sistémica, la presión media va cayendo progresivamente hasta llegar casi a 0 milímetros de mercurio, en el momento en que alcanza la terminación de la vena cava superior e inferior, donde se vacía en la aurícula derecha del corazón. La presión de muchos de los capilares sistémicos oscila desde 35 milímetros de mercurio cerca de los extremos arteriolares hasta tan solo 10 milímetros de mercurio cerca del extremo venoso. Pero la presión media funcional en la mayoría de los lechos vasculares es de 17 milímetros de mercurio, cifra a recordar aproximadamente. Esto es una presión suficientemente baja que permite pequeñas fugas de plasma a través de los poros diminutos de las paredes capilares, aunque los nutrientes pueden difundir fácilmente a través de los mismos poros hacia las células de los tejidos externos. En algunos capilares, como los glomerulares de los riñones, la presión es considerablemente más elevada, en un promedio de 60 milímetros de mercurio, y origina índices de filtración de fluidos muy superiores. Entendemos que esta es la presión con la cual el líquido que va contenido dentro del vaso empuja contra la pared del vaso como tal. Entonces, claro, en el riñón tenemos una presión mayor, lo cual permite que haya una mayor tasa de filtrado. Hay más materia pasando hacia los túbulos renales. En la parte derecha de la figura 14.2 se ven las presiones respectivas en los distintos componentes de la circulación pulmonar. En las arterias pulmonares la presión es pulsátil, igual que en la aorta, pero la presión es bastante menor.
En las arterias pulmonares la presión es pulsátil, igual que en la aorta, pero la presión es bastante menor. La presión sistólica arterial pulmonar alcanza un promedio de 25 milímetros de mercurio y la diastólica de 8 milímetros de mercurio, con una presión arterial pulmonar media de solo 16 milímetros de mercurio. La media de la presión capilar pulmonar alcanza un promedio de solo 7 milímetros de mercurio. Aún así, el flujo sanguíneo por minuto a través de los pulmones es el mismo que en la circulación sistémica. Las bajas presiones del sistema pulmonar coinciden con las necesidades de los pulmones, ya que lo único que se necesita es la exposición de la sangre en los capilares pulmonares al oxígeno y otros gases en los alvéolos pulmonares. Principios básicos de la función circulatoria. Aunque la función circulatoria es muy compleja, hay 3 principios básicos que subyacen en todas las funciones del sistema. Primero, el flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad tisular. Cuando los tejidos son activos, necesitan un aporte mayor de nutrientes y por tanto un flujo sanguíneo mayor que en reposo, en ocasiones hasta 20 o 30 veces el nivel de reposo, a pesar de que el corazón normalmente no puede aumentar su gasto cardíaco en más de 4 o 7 veces su gasto cardíaco por encima del nivel del reposo. Por tanto, no es posible aumentar simplemente el flujo sanguíneo en todo el organismo cuando un tejido en particular demanda el aumento del flujo. Por el contrario, la microvasculatura de cada tejido, especialmente las arteriolas, controla continuamente las necesidades de su territorio, como la disponibilidad de oxígeno y de otros nutrientes y la acumulación de dióxido de carbono y de otros residuos. A su vez, estos microvasos se dilatan o se contraen para controlar el flujo sanguíneo local hasta el nivel requerido para la actividad tisular. Además, el control nervioso de la circulación desde el sistema nervioso central y las hormonas también colaboran con el control del flujo sanguíneo tisular. Número 2. El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos. Cuando el flujo sanguíneo atraviesa un tejido, inmediatamente vuelve al corazón a través de las venas, y el corazón responde automáticamente a este aumento del flujo aferente de sangre, bombeando inmediatamente hacia las arterias. Así, siempre y cuando el corazón funcione normalmente, actúa como un autómata, respondiendo a las necesidades de los tejidos. No obstante, a menudo necesita ayuda en forma de señales nerviosas especiales que le hagan bombear las cantidades necesarias del flujo sanguíneo. 3. La regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. El sistema circulatorio está dotado de un extenso sistema de control de la presión arterial. Por ejemplo, si en algún momento la presión cae significativamente por debajo del nivel normal aproximado de 100 milímetros de mercurio, una descarga de reflejos nerviosos provoca en pocos segundos una serie de cambios circulatorios que elevan la presión de nuevo hasta la normalidad. En especial, las señales nerviosas aumentan la fuerza de bomba del corazón, provocan la contracción de los vasos de los grandes reservorios venosos para aportar más sangre al corazón. Provocan una constricción generalizada de las arteriolas de muchos tejidos, con lo que se acumula más sangre en las grandes arterias para aumentar la presión arterial. Después, y en periodos más prolongados, horas o días, los riñones también tienen un papel importante en el control de la presión, tanto al secretar hormonas que controlan la presión como al regular el volumen de la sangre. Así pues, la circulación atiende específicamente las necesidades de cada tejido en particular. En el resto de este capítulo comentaremos el control básico del tratamiento del flujo sanguíneo tisular, el gasto cardíaco y la presión arterial. Interrelaciones entre la presión, el flujo y la resistencia. El flujo sanguíneo que atraviesa un vaso sanguíneo está determinado por 2 factores. Primero, la diferencia de presión de la sangre entre los 2 extremos de un vaso, también denominado gradiente de presión en tal vaso, lo que empuja la sangre a través del vaso. En segundo lugar, los impedimentos que el flujo sanguíneo encuentra en el vaso, que se conocen como resistencia vascular. En la figura 14.3 se muestran estas relaciones en un segmento de un vaso sanguíneo situado en cualquier punto del sistema circulatorio. Tenemos aquí, donde tenemos una presión 1, presión 2. Lo importante aquí es el gradiente, ¿cierto? Vendría a ser el delta de presión. Y un flujo.
sanguíneo. Que podemos entender este gradiente en verdad como el voltaje, como la diferencia de potencial que vemos en los circuitos eléctricos, ya que igual en este caso la diferencia de presión sería el equivalente a esa diferencia de potencial que hace que finalmente fluya de un punto al otro. ¿Ya? Y la resistencia que va a ser en este caso principalmente el roce y además entender que la sangre tiene cierta viscosidad. Eso va a ser la resistencia al paso de este líquido por el tubo. Vamos a tener que P1 representa la presión en el origen del vaso. En el otro extremo, la presión... Ahora sí, P1 representa la presión en el origen del vaso. En el otro extremo, la presión es P2. La resistencia es consecuencia de la fricción entre el flujo de sangre y el endotelio intravascular en todo el interior del vaso. El flujo a través del vaso se puede calcular con la fórmula siguiente, que se conoce como ley de Ohm. Misma ley que aplicaba para los circuitos eléctricos. Donde F es el flujo sanguíneo, delta P es la diferencia de presión, P1 menos P2, entre los dos extremos del vaso, y R es la resistencia. En esta fórmula se afirma que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia. Obsérvese que es la diferencia de presión entre los dos extremos del vaso, y no la presión absoluta, la que determina la velocidad del flujo. Por ejemplo, si la presión de ambos extremos de un vaso es de 100 milímetros de mercurio, es decir, sin diferencia entre ellos, no habrá flujo aunque la presión sea de 100 milímetros de mercurio. La ley de Ohm de la fórmula precedente expresa las relaciones más importantes entre todas las que el lector debe conocer para entender la hemodinámica de la circulación. Debido a la gran importancia que tiene esta fórmula, el estudiante también deberá familiarizarse con sus demás formas algebraicas. Aquí tenemos la fórmula despejada para obtener delta P y la fórmula despejada para obtener R, las cuales considero yo que se representan mejor en esta pirámide. ¿Ya? Y aquí junté ambas que aparecen y pueden ser útiles en este capítulo. Respecto del flujo sanguíneo. Tenemos que la magnitud del flujo sanguíneo es sencillamente la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Normalmente se expresa en mililitros por minuto o litros por minuto, pero puede expresarse en mililitros por segundo o en cualquier otra unidad del flujo y de tiempo. El flujo sanguíneo global de toda la circulación de un adulto en reposo es de unos 5.000 mililitros por minuto, cantidad que se considera igual al gasto cardíaco porque es la cantidad de sangre que bombea el corazón en la aorta en cada minuto. Voy a dejar aquí por si alguien quiere leer esa parte. Básicamente explica un poco la lógica de diferentes instrumentos para medir lo más precisamente el flujo. Son máquinas bien interesantes en verdad, que ocupan harto lo que es el electromagnetismo. Aquí queda también, se observa, ojalá se vea bien en el video. Y si no, no sé. Bueno, seguimos. Flujo de sangre laminar en los vasos. Cuando el flujo sanguíneo se mantiene en equilibrio a través de un vaso sanguíneo largo y liso, el flujo se produce de forma aerodinámica, manteniéndose cada capa de sangre a la misma distancia de la pared del vaso. Además, la porción de sangre más central se mantiene en el centro del vaso. Este tipo de flujo se conoce como flujo laminar o flujo aerodinámico y es el contrario del flujo turbulento, que es el flujo sanguíneo que transcurre en todas las direcciones del vaso y se mezcla continuamente en su interior, como veremos más adelante. Perfil de velocidad parabólica durante el flujo laminar. Cuando se produce el flujo laminar, la velocidad del flujo en el centro del vaso es bastante mayor que la velocidad cerca de los bordes del vaso, de los bordes exteriores, perdón. Este fenómeno se ilustra en la figura 14.6. En la figura 14.6a se muestra un vaso que contiene dos líquidos, el de la izquierda teñido con un colorante y el de la derecha transparente, pero no hay flujo en el vaso.
Cuando se hacen fluir, se desarrolla una interfaz parabólica entre ellos, como se ve un segundo más tarde en la figura 14.6b. La porción de líquido adyacente a la pared del vaso apenas se ha movido. La que está algo alejada se ha desplazado una distancia pequeña y la que está en la porción central se ha desplazado mucho. Este efecto se conoce como el perfil parabólico de la velocidad del flujo sanguíneo. Vamos a ver la figura 14.6, es esta que tenemos, están quietos, en equilibrio digamos, aquí comienza a haber un flujo laminar, se ve esa interfaz parabólica, y en un flujo turbulento vemos que también se avanza con menor velocidad. La causa de este perfil parabólico es la siguiente. Las moléculas de líquido que tocan la pared se mueven lentamente por su adherencia a la pared del vaso. La siguiente capa de moléculas se desliza sobre ellas, la tercera capa sobre la segunda, la cuarta sobre la tercera, etc. Por tanto, el líquido de la parte central del vaso se puede mover rápidamente porque hay muchas capas de moléculas deslizantes entre la zona central del vaso y su pared. Así, cada capa que se sitúa más hacia el centro fluye progresivamente con más rapidez que las capas más externas. Flujo de sangre turbulento en algunas situaciones. Cuando la velocidad del flujo sanguíneo es demasiado grande, cuando atraviesa una obstrucción en un vaso, hace un giro brusco o pasa por sobre una superficie rugosa, el flujo puede volverse turbulento o desordenado en lugar de aerodinámico. El flujo turbulento significa que el flujo sanguíneo atraviesa el vaso en dirección transversal y también longitudinal, formando espirales que se denominan corrientes en torbellino, que son similares a los remolinos que pueden verse en un río que fluye rápidamente en un punto de obstrucción. Cuando hay corrientes en torbellino, el flujo sanguíneo encuentra una resistencia mucho mayor que cuando el flujo es aerodinámico, porque los torbellinos aumentan mucho la fricción global del flujo en el vaso. El flujo turbulento tiende a aumentar en proporción directa a la velocidad del flujo sanguíneo, el diámetro del vaso sanguíneo y a la densidad de la sangre, y es inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre, de acuerdo a la ecuación siguiente, donde R es el número de Reynolds, una medida que da idea de la tendencia a producirse turbulencias. V es la velocidad media del flujo sanguíneo en centímetros por segundo, D es el diámetro del vaso en centímetros y P es la densidad en gramos por mililitro. Y N es la viscosidad en poises. La viscosidad de la sangre suele ser de 1 sobre 30 poise y la densidad es solo ligeramente mayor de 1, por lo que un aumento del número de Reynolds por encima de 200 a 400 indica que se producirá flujo turbulento en algunas ramas de los vasos, pero que se desvanecerá en las porciones más pequeñas de estos. No obstante, cuando el número de Reynolds asciende por encima de 2000, habrá turbulencias en todos los vasos rectos pequeños. El número de Reynolds del flujo en el sistema vascular suele aumentar en condiciones normales hasta 200-400 en las grandes arterias, es decir, casi siempre hay alguna turbulencia del flujo en las ramas de estos vasos. En las porciones proximales de la aorta y la arteria pulmonar, el número de Reynolds puede aumentar a varios miles durante la fase rápida de eyección ventricular, lo que produce una turbulencia considerable en la zona proximal de la aorta y en la arteria pulmonar, donde hay muchas condiciones apropiadas para que haya turbulencia, como por ejemplo, tenemos una velocidad elevada del flujo sanguíneo, tenemos la naturaleza pulsátil del número de Reynolds, el cambio brusco del diámetro del vaso y, en cuarto lugar, un diámetro del vaso de gran calibre. No obstante, en los vasos pequeños el número de Reynolds casi nunca es bastante elevado como para provocar turbulencias. Aquí vale la pena comentar la existencia de dos fenómenos específicos que suelen aumentar la turbulencia. Uno de ellos son las placas de ateroma, ya que ahí la sangre va a encontrar una superficie que le obstruye el flujo y que va a generar que tenga que desviarse, y aquí se van a generar turbulencias como en las piedras del río. Y otro son defectos anatómicos
hay disecciones de algunas arterias, hay una condición en específico que me parece que es congénita, que es en las carótidas, justo pasando el bulbo carotidio, se genera una membrana. En inglés se llama carotid web, pero en español creo que se llama membrana carotidia. Pero es una anomalía anatómica que hace que la carótida interna, me parece, no tenga una superficie completamente lisa, sino que aquí más o menos pasado la separación de las dos carótidas externa e interna, se forma como un sacadito hacia adentro, digamos, una protrusión. Y claro, eso va a generar flujo turbulento y puede ser causante de trombos, ¿ya? Y devenir en accidente cerebrovascular. Siguiendo con la presión sanguínea. Unidades estándar de presión. La presión sanguínea se mide casi siempre en milímetros de mercurio, porque el manómetro de mercurio se ha usado como patrón de referencia para medir la presión desde su invención en 1846 por Boisseuille. No sé bien cómo se pronuncia. En realidad, la presión arterial mide la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. Si la presión de un vaso es de 100 milímetros de mercurio, significa que la fuerza ejercida es suficiente para empujar una columna de mercurio contra la gravedad hasta una altura de... Aquí el libro dice 50 milímetros, pero el otro día estábamos revisando y nos parece que es un error de tipeo y debería decir aquí también 100 milímetros. En ocasiones, la presión se mide en centímetros de agua, centímetros de H2O. Una presión de 10 centímetros de agua significa una presión suficiente para elevar una columna de agua contra la gravedad hasta una altura de 10 centímetros. Una presión de 1 milímetro de mercurio es igual a una presión de 1,36 centímetros de agua, porque la densidad del mercurio es 13,6 veces mayor que la del agua, y 1 centímetro es 10 veces mayor que 1 milímetro. Aquí también voy a dejar la pantalla un rato por si alguien quiere ponerle pausa y leerlo. Pero son métodos de alta fidelidad para la medición de la presión arterial. ¿Ya? Se utilizan membranas que pueden ir puestas alrededor del vaso y son capaces de medir los cambios en la presión arterial en periodos de tiempo muy pequeños. ¿Ya? Ahí se ve la imagen y... correcto. Seguimos. Resistencia al flujo sanguíneo. Unidades de resistencia. La resistencia es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso, pero no se puede medir por medios directos. Por el contrario, la resistencia debe calcularse a partir de las determinaciones del flujo sanguíneo y de la diferencia de presión entre dos puntos del vaso. Si la diferencia de presión entre los dos puntos es de 1 milímetro de mercurio y el flujo es de 1 mililitro por segundo, se dice que la resistencia es de una unidad de resistencia periférica, abreviada habitualmente como PRU. Expresión de la resistencia en unidades, CGS. En ocasiones se usa una unidad física básica en CGS, centímetros, gramos y segundos, para expresar la resistencia. Esta unidad es la DINA por segundo dividido en centímetro a la quinta potencia. La resistencia en esas unidades puede calcularse mediante la fórmula siguiente. Resistencia vascular periférica total y resistencia vascular. Tenemos que la velocidad del flujo sanguíneo a través de todo el sistema circulatorio es igual a la velocidad de la sangre que bombea el corazón, es decir, es igual al gasto cardíaco. En un ser humano adulto, este promedio es aproximadamente igual a 100 mililitros por segundo. La diferencia de presión entre las arterias sistémicas y las venas sistémicas es de unos 100 milímetros de mercurio. Por tanto, la resistencia de toda la circulación sistémica, que se denomina resistencia periférica total, es de 100 sobre 100 o un PRU. Cuando todos los vasos sanguíneos del organismo se contraen con fuerza, la resistencia periférica total puede aumentar hasta 4 PRU, mientras que cuando se dilatan puede caer a tan solo 0,2. En el sistema pulmonar, la presión arterial media es de 16 milímetros de mercurio y la presión media en la aurícula izquierda
es de 2 milímetros de mercurio, con lo que la diferencia neta de presión es de 14 milímetros. Por tanto, cuando el gasto cardíaco es normal, en torno a 100 mililitros segundo, se calcula que la resistencia vascular pulmonar es de 0,14, la séptima parte que en la circulación sistémica. La conductancia de la sangre en un vaso es inversa a la resistencia. La conductancia es la medición del flujo sanguíneo a través de un vaso para dar una diferencia de presión dada. Esta medida se expresa generalmente en mililitros por segundo por milímetro de mercurio, pero también se puede expresar en litros partido segundo por milímetros de mercurio o en cualquier otra unidad del flujo sanguíneo y presión. Es evidente que la conductancia es el recíproco exacto de la resistencia según la ecuación, la cual conductancia es 1 partido a la resistencia. Y en unidades de medida nos quedaría entonces milímetros segundo partido milímetros de mercurio, que es el contrario a la resistencia que nos quedaba en esas unidades de medida. Cambios pequeños en el diámetro de un vaso cambian mucho la conductancia. Pequeños cambios en el diámetro de un vaso provocan cambios enormes en su capacidad de conducir la sangre cuando el flujo sanguíneo es aerodinámico. Este fenómeno se ilustra en la figura 14.8a, en la que vemos 3 vasos con diámetros relativos de 1, 2 y 4, pero con la misma diferencia de presión, de 100 milímetros de mercurio, entre los dos extremos del vaso. Aunque los diámetros de estos vasos aumentan solo en 4 veces, los flujos respectivos son de 1, 16 y 256 milímetros partido minuto. Es decir, un incremento del flujo de 256 veces. La conductancia del vaso aumenta en proporción a la cuarta potencia del diámetro según la fórmula siguiente. Conductancia, diámetro a la cuarta potencia. Aquí tenemos la imagen, los 3 vasos, diámetro 1, diámetro 2 y diámetro 4. Vaso pequeño y vaso grande. A dice que es una demostración del efecto del diámetro del vaso sobre el flujo sanguíneo. B son anillos concéntricos de flujo sanguíneo con distintas velocidades. Cuanto más lejos está el anillo de la pared del vaso, más rápido es el flujo. Pero el del medio debería ser el más veloz. Sigamos. Ley de Poiseuille. La causa del gran aumento de la conductancia cuando aumenta el diámetro puede encontrarse en la figura 14.8b, en la que se muestran cortes transversales de un vaso grande y uno pequeño. Los anillos concéntricos del interior de los vasos indican que la velocidad del flujo de cada anillo es diferente de la que hay en anillos adyacentes como consecuencia del flujo laminar, del que ya hemos hablado en este capítulo. Es decir, la sangre del anillo que toca la pared del vaso apenas se mueve porque está adherida al endotelio vascular. El anillo de sangre siguiente hacia el centro del vaso se desliza sobre el primero y por tanto fluye con mayor rapidez. De forma análoga, los anillos tercero, cuarto, quinto y sexto también fluyen con velocidades crecientes. Es decir, la sangre que está cerca de la pared de los vasos fluye lentamente, mientras que la pared que está en el centro del vaso fluye mucho más rápidamente. En el vaso pequeño, esencialmente toda la sangre está cerca de la pared, por lo que sencillamente no existe un chorro central de sangre que fluya con gran rapidez. Al integrar las velocidades de todos los anillos concéntricos de la sangre en movimiento y multiplicarlos por la superficie de los anillos, se puede obtener la fórmula siguiente, que representa la ley de Poiseuille, donde F es la velocidad del flujo sanguíneo, delta P es la diferencia de presión entre los extremos del vaso, R es el radio del vaso, L es la longitud del vaso y N la viscosidad de la sangre. Obsérvese en esta ecuación que la velocidad del flujo sanguíneo es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso, lo que demuestra una vez más que el diámetro de un vaso sanguíneo, que es igual a 2 veces el radio, es el que tiene la mayor importancia en todos estos factores para determinar la velocidad del flujo sanguíneo a través del vaso. Importancia de la ley de la cuarta potencia del diámetro del vaso para determinar la resistencia arteriolar. En la circulación sistémica, aproximadamente 2/3 de toda la resistencia sistémica al flujo sanguíneo se debe a la resistencia en las pequeñas arteriolas.
Los diámetros internos de las arteriolas varían desde tan solo 4 micrómetros hasta 25 micrómetros. Aunque sus fuertes paredes vasculares permiten cambios enormes en los diámetros internos, a menudo hasta en 4 veces. Como consecuencia de la ley de la cuarta potencia expuesta anteriormente, que relaciona el vaso sanguíneo con el diámetro del vaso, se puede ver que este incremento en 4 veces el diámetro del vaso aumenta el flujo hasta en 256 veces. Es decir, esta ley de cuarta potencia hace que sea posible que las arteriolas, que responden con solo pequeños cambios del diámetro a las señales nerviosas o a las señales químicas de los tejidos locales, hagan desaparecer casi completamente el flujo sanguíneo hacia el tejido o vayan al otro extremo, provocando un inmenso incremento del flujo. Se han registrado variaciones del flujo sanguíneo de más de 100 veces en zonas tisulares independientes entre los límites de la constricción arteriolar máxima y la dilatación arteriolar máxima. Resistencia al flujo sanguíneo en circuitos vasculares en serie y en paralelo. La sangre que bombea el corazón fluye desde la parte de presión alta de la circulación sistémica, es decir, la aorta, hacia el lado de baja presión, es decir, la vena cava, a través de muchos miles de vasos sanguíneos dispuestos en serie y en paralelo. Las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas se disponen colectivamente en serie. Cuando esto sucede, el flujo de cada vaso sanguíneo es el mismo, y la resistencia total al flujo sanguíneo, R total, es igual a la suma de la resistencia de cada. Es decir, la resistencia vascular periférica total es igual a la suma de resistencia de las arterias, arteriolas capilares, vénulas y venas. En el ejemplo que se ve en la figura 14.9a, la resistencia vascular total es igual a la suma de R1 y R2. Los vasos sanguíneos emiten numerosas ramas que forman circuitos paralelos que aportan la sangre a los distintos órganos y tejidos del organismo. Esta distribución paralela permite que cada tejido regule su propio flujo sanguíneo en mayor grado, independientemente del flujo de los demás tejidos. En cuanto a los vasos sanguíneos en paralelo, la resistencia total al flujo sanguíneo se expresa como aparece aquí, que en verdad es idéntica a la fórmula de resistencia en paralelo cuando hablamos de circuitos eléctricos. Es evidente que para un gradiente de resistencia dado, fluirán cantidades de sangre mucho mayores a través de este sistema paralelo que a través de cada uno de los vasos sanguíneos por separado, por lo que la resistencia total es bastante menor que la resistencia de cualquier vaso sanguíneo aislado. El flujo a través de cada uno de los vasos unidos en paralelo de la figura 14.9 está determinado por el gradiente de presión y su propia resistencia, y no la resistencia de los demás vasos sanguíneos en paralelo. No obstante, el aumento de la resistencia de cualquiera de los vasos sanguíneos aumenta la resistencia vascular total. Puede parecer paradójico que al añadirse más vasos sanguíneos al circuito se reduzca la resistencia vascular total. No obstante, si hay muchos vasos sanguíneos en paralelo, será más sencillo que la sangre fluya a través del circuito, porque cada vaso paralelo constituye otra vía o conductancia para el flujo sanguíneo. La conductancia total del flujo sanguíneo es la suma de las conductancias de cada vía paralela. Por ejemplo, las circulaciones cerebral, renal, muscular, gastrointestinal, cutánea y coronaria se distribuyen en paralelo y cada tejido contribuye a la conductancia global de la circulación sistémica. El flujo sanguíneo a través de cada tejido es una fracción del flujo sanguíneo total, del gasto cardíaco, y se determina por la resistencia recíproca de la conductancia al flujo sanguíneo y se determina por la resistencia al flujo sanguíneo en el tejido, así como por el gradiente de presión. Por tanto, la amputación de una extremidad o la extirpación quirúrgica de un riñón también eliminan un circuito paralelo y reducen la conductancia vascular total. Y el flujo sanguíneo total, es decir, el gasto cardíaco.
a la vez que aumenta la resistencia vascular periférica total. Efecto del hematocrito y de la viscosidad de la sangre sobre la resistencia vascular y el flujo sanguíneo. Obsérvese que otro de los factores importantes de la ley de Poiseuille es la viscosidad de la sangre. Cuanto mayor sea la viscosidad, menor será el flujo de un vaso, si todos los demás factores se mantienen constantes. Además, la viscosidad de la sangre normal es 3 veces mayor que la del agua. ¿Qué hace que la sangre sea tan viscosa? Principalmente el gran número de eritrocitos suspendidos en la sangre, cada uno de los cuales ejerce un arrastre por fricción sobre las células adyacentes y contra la pared del vaso sanguíneo. Hematocrito, porción de sangre compuesta por eritrocitos. Si una persona tiene un hematocrito de 40, significa que el 40% del volumen sanguíneo está formado por las células y el resto es plasma. El hematocrito de un hombre adulto alcanza un promedio de 42, mientras que en las mujeres es de 38. Estos valores son variables, dependiendo de si la persona tiene anemia, del grado de actividad corporal y de la altitud en la que reside la persona. Estos cambios del hematocrito se comentan en relación con los eritrocitos y con su función del transporte de oxígeno en el capítulo 33. El hematocrito se determina centrifugando la sangre en un tubo calibrado, como se ve en la figura 1410. La calibración permite la lectura directa del porcentaje de células. El aumento del hematocrito incrementa mucho la viscosidad de la sangre. La viscosidad de la sangre aumenta acusadamente a medida que lo hace el hematocrito, como se ve en la figura 1411. La viscosidad de la sangre total con un hematocrito normal es de 3 a 4, lo que significa que se necesitan 3 veces más presión para obligar a la sangre total a atravesar un vaso que si fuera agua. Cuando el hematocrito aumenta hasta 60 o 70, como sucede en personas con policitemia, la viscosidad de la sangre puede ser hasta 10 veces mayor que la del agua y su flujo a través de los vasos sanguíneos se retrasa mucho. Otros factores que afectan la viscosidad de la sangre son la concentración y el tipo de las proteínas plasmáticas, pero estos efectos son mucho menores que el efecto del hematocrito, por lo que no son aspectos significativos en la mayoría de los estudios hemodinámicos. La viscosidad del plasma sanguíneo es 1,5 veces la del agua. Vamos a observar la figura 1411. La tenemos aquí. Efecto del hematocrito en la viscosidad de la sangre. Tenemos la del agua es 1, el plasma, y aquí tendríamos la sangre normal. Y a medida que varía el hematocrito, se va avanzando esta curva. ¿Ya? Una policitemia está entre 60 y 70, por aquí, claro, va a tener una viscosidad. Por ahí. Casi 10 veces. Efectos de la presión sobre la resistencia vascular y el flujo sanguíneo tisular. La autorregulación atenúa el efecto de la presión arterial en el flujo sanguíneo tisular. A partir de todo lo comentado, el incremento de la presión arterial debería provocar un incremento proporcional del flujo sanguíneo en los tejidos del organismo, aunque el efecto de la presión arterial sobre el flujo sanguíneo en muchos tejidos suele ser bastante menor de lo que se podría esperar, como se ve en la figura 1412. La razón de este incremento es que el aumento de la presión arterial no solo aumenta la fuerza que impulsa la sangre a través de los vasos, sino que también inicia incrementos compensatorios en la resistencia vascular en un tiempo de unos segundos a través de la activación de los mecanismos locales de control expuestos en el capítulo 17. De modo inverso, con las reducciones de la presión arterial, la mayor parte de la resistencia vascular se reduce en un tiempo breve en la mayoría de los tejidos y el flujo sanguíneo se mantiene a una velocidad relativamente constante. Retomando esa parte, dice, de modo inverso, con las reducciones de la presión arterial, la mayor parte de la resistencia vascular se reduce en un tiempo breve en la mayoría de los tejidos y el flujo sanguíneo se mantiene a una velocidad relativamente constante.
La capacidad de cada tejido de ajustar su resistencia vascular y mantener un flujo sanguíneo normal durante los cambios en la presión arterial entre aproximadamente 70 y 175 milímetros de mercurio se denomina autorregulación del flujo sanguíneo. Obsérvese en la figura 14.12 que los cambios del flujo sanguíneo se pueden provocar mediante la estimulación simpática, que constriñe los vasos sanguíneos periféricos. Vamos a observar entonces la figura 14.12, que nos habla de los efectos de los cambios en la presión arterial durante un periodo de varios minutos en el flujo sanguíneo en un tejido como el músculo esquelético. Obsérvese que entre valores de presión de 70 y 175 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo se autorregula. La línea azul muestra el efecto en esta relación de la estimulación de los nervios simpáticos o de la vasoconstricción mediante hormonas como noradrenalina, angiotensina 2, vasopresina o endotelina. Un flujo sanguíneo tisular reducido rara vez se mantiene durante más de unas horas, debido a la activación de los mecanismos autorreguladores locales que finalmente devuelven el flujo sanguíneo a la normalidad. Análogamente, los vasoconstrictores hormonales como noradrenalina, angiotensina 2, vasopresina o endotelina también pueden reducir el flujo sanguíneo, al menos de forma transitoria. En la mayoría de los tejidos, los cambios en el flujo sanguíneo rara vez duran más de unas horas, incluso cuando aumenta la presión arterial o se mantienen niveles aumentados de vasoconstrictores. El motivo de la relativa constancia del flujo sanguíneo es que los mecanismos autorreguladores locales de cada tejido terminan por superar la mayoría de los efectos de los vasoconstrictores para proporcionar un flujo sanguíneo que resulta apropiado a las necesidades del tejido. Relación presión-flujo en los lechos vasculares pasivos. En vasos sanguíneos aislados o en tejidos que no muestran autorregulación, los cambios en la presión arterial pueden tener efectos importantes en el flujo sanguíneo. El efecto de la presión en el flujo sanguíneo puede ser mayor que lo predicho por la ley de Poiseuille, como se muestra en las líneas de curvas ascendentes de la figura 14.13, que observamos aquí. El motivo es que el aumento de la presión arterial no solo incrementa la fuerza que impulsa la sangre a través de los vasos, sino que además distiende los vasos elásticos para reducir en la práctica la resistencia vascular. Inversamente, el descenso en la presión arterial en vasos sanguíneos pasivos eleva la resistencia, ya que los vasos elásticos se colapsan gradualmente debido a la reducción de la presión de distensión. Cuando la presión desciende por debajo de un nivel crítico denominado presión de cierre crítica, el flujo cesa en el momento en que los vasos sanguíneos se colapsan por completo. La estimulación simpática y otros vasoconstrictores pueden alterar la relación de flujo-presión pasiva mostrada en la figura 14.13. Así, la inhibición de la actividad simpática dilata mucho los vasos y aumenta el flujo sanguíneo al doble o más. Por el contrario, una estimulación simpática potente contrae los vasos tanto que, en ocasiones, el flujo sanguíneo disminuye casi a cero durante unos segundos, a pesar de que la presión arterial sea alta. En realidad, existen pocas condiciones fisiológicas en las que los tejidos muestren la relación presión-flujo pasiva, reflejada en la figura 14.13. Incluso en tejidos que en la práctica no autorregulan el flujo sanguíneo durante cambios pronunciados en la presión arterial, el flujo sanguíneo se regula de acuerdo con las necesidades del tejido cuando los cambios de presión son sostenidos, como se comenta en el capítulo 17. Vamos a observar la figura 14.13 con un poco más de detención. Tenemos que habla del efecto de la presión arterial sobre el flujo sanguíneo a través de un vaso sanguíneo pasivo según distintos grados de tono vascular causados por el aumento o disminución de la estimulación simpática del vaso. Entonces estamos viendo un vaso que no presenta autorregulación, aquí hay una presión mínima de cierre de la que se habla. Cuando hay inhibición simpática, vamos a tener que hay mayor flujo con
con una menor presión, puede ser. Sí, lo que es, este sería el rango normal, que es una presión de 120, hay un flujo máximo, diríamos. Y cuando hay una estimulación simpática, nuestra curva se corre hacia la derecha. Bueno, sigamos. Tensión de la pared vascular. La tensión en la pared de los vasos sanguíneos se desarrolla en respuesta a los gradientes de presión transmural y provoca que el músculo liso vascular y las células endoteliales se estiren en todas direcciones. Según la ley de Laplace, la tensión parietal para un tubo de paredes finas es proporcional al gradiente de presión transmural multiplicado por el radio del vaso sanguíneo y dividido por el grosor de la pared. Tenemos entonces que la tensión va a ser igual a la gradiente de presión por el radio partido el grosor de la pared. Así, los grandes vasos sanguíneos expuestos a altas presiones como la aorta deben tener paredes más resistentes para resistir los mayores grados de tensión y en general están reforzados con bandas fibrosas de colágeno. En cambio, los capilares tienen unos radios mucho menores y por tanto están expuestos a una tensión parietal mucho menor, lo que les permite resistir presiones de hasta 65-70 milímetros de mercurio en algunos órganos como los riñones. Tal como se expone en el capítulo 17, los cambios crónicos en la presión arterial conducen a una remodelación de los vasos sanguíneos para admitir los cambios asociados en la tensión de la pared. Vamos a seguir con la fuerza de cizallamiento vascular. Dice, a medida que fluye la sangre crea una fuerza de rozamiento o arrastre en las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos. Esta fuerza, llamada fuerza de cizallamiento, es proporcional a la velocidad del flujo y a la viscosidad de la sangre, y está inversamente relacionada con el radio del cubo. En general se expresa en fuerza partido unidad de área. En la práctica clínica no existe un único método utilizado habitualmente para medir la fuerza de cizallamiento. No obstante, pese a su magnitud relativamente baja comparada con las fuerzas contráctiles o de estiramiento de la pared por la presión sanguínea, la fuerza de cizallamiento es importante en el desarrollo y la adaptación del sistema vascular para dar cabida a los requisitos de flujo sanguíneo de los tejidos. Las células endoteliales contienen diversas proteínas que, en conjunto, actúan como detectores mecánicos y regulan las vías de señalización que modelan la vasculatura durante el desarrollo embrionario y sigue modificando la morfología de los vasos sanguíneos para optimizar el aporte de sangre a los tejidos en la vida adulta, como se expone más en detalle en el capítulo 17. Para finalizar vamos a observar un poco más en detalle la figura 14-14, que es una ilustración de los efectos de la tensión de las paredes del vaso y la fuerza de cizallamiento en los vasos sanguíneos. La tensión de las paredes se desarrolla en respuesta a los gradientes de presión transmural y provoca el estiramiento de las células del músculo liso endotelial y vascular en todas direcciones. La fuerza de cizallamiento es la fuerza de rozamiento o arrastre sobre las células endoteliales causadas por el flujo sanguíneo. La fuerza de cizallamiento produce deformación unidireccional de las células endoteliales. Bueno, eso fue la lectura del capítulo 14 del Guyton. Aquí sale que la bibliografía utilizada es la misma descrita en el capítulo 15. Sin más que agregar, muchas gracias.